Y si la pregunta más importante que jamás se ha hecho la humanidad fuera precisamente aquella que no tiene respuesta, y si aún así fuera la única que realmente mereciera la pena seguir haciéndonos. Imagina un instante, suspendido en el alba de la conciencia humana. No es una escena de lucha por la supervivencia, ni el descubrimiento práctico del fuego, o el asombro inicial ante el manto de estrellas. Es algo más íntimo, más perturbador. Visualiza a un ser, quizás resguardado en una cueva mientras la tormenta ruge afuera, o contemplando la inmensidad de una sabana bajo un cielo que nunca antes había visto. Sus necesidades inmediatas, hambre, refugio, seguridad, podrían estar momentáneamente saciadas. Y en ese silencio, en esa quietud insólita, una chispa se enciende en su mente. No es una idea, no es una solución. Es una interrogante que brota desde lo más profundo de su recién estrenada capacidad de introspección. No fue un cómo pragmático, ni un qué descriptivo. Fue un simple, pero demoledor ¿por qué? Un por qué desnudo de utilidad inmediata. ¿Por qué el sol se eleva cada mañana solo para morir cada noche? ¿Por qué el río fluye siempre en una dirección? ¿Por qué existe el dolor o la alegría efímera de una flor que se marchita? ¿Por qué esto? ¿Por qué algo en lugar de nada? Esta pregunta, amigos oyentes, no surgió de la necesidad de construir una herramienta mejor o de encontrar una nueva fuente de alimento. Nació de una curiosidad pura, casi dolorosa, de una incipiente y abrumadora necesidad de encontrar un sentido, un patrón, una razón de ser en el vasto y hasta entonces mudo espectáculo del universo. Este ¿por qué? Fue el primer aliento del espíritu humano. Desde ese instante primogenio, ese ¿por qué? Ha resonado como un eco persistente a través de los milenios. Se convirtió en el motor silencioso de nuestras civilizaciones. Lo encontramos en los mitos de creación de las culturas ancestrales. Cada uno un intento poético de responder al ¿por qué estamos aquí? Lo vemos en los ojos de los primeros filósofos griegos, que dejaron de atribuir el rayo a la ira de un dios y se preguntaron, ¿por qué ocurren los fenómenos naturales? ¿Cuál es el principio fundamental de todo? La ciencia, en su evolución majestuosa, se erigió como la herramienta más poderosa para abordar este ¿por qué? Cada teoría, cada ecuación, cada experimento es, en esencia, un intento de desentrañar una capa más de este misterio. Newton se preguntó por qué caía la manzana y nos dio las leyes de la gravedad, explicando el movimiento de los planetas. Darwin se preguntó por qué existía tal diversidad de vida y nos legó la teoría de la evolución. Einstein se preguntó por qué la luz se comportaba de manera tan extraña y revolucionó nuestra comprensión del espacio, el tiempo y la propia fábrica del cosmos. Hemos construido telescopios que perforan la noche hasta los confines del universo observable, buscando el porqué del Big Bang. Hemos diseñado microscopios que se sumergen en la danza íntima de las partículas subatómicas, persiguiendo el porqué de la materia misma. Cada descubrimiento, cada avance es una respuesta parcial, un fragmento del gran rompecabezas. Y aquí, queridos oyentes, es donde se revela la paradoja.
en toda su desconcertante belleza, la propia búsqueda de una respuesta definitiva a esa primera y fundamental pregunta. Nos ha conducido a un océano de conocimiento, tan vasto que resulta inimaginable para aquel primer ser que la formuló. Hemos cartografiado galaxias, descifrado el genoma, comprendido enfermedades, creado tecnologías que transforman nuestra realidad. Sin embargo, el porqué original, el más profundo, sigue siendo esquivo. Cada respuesta científica, filosófica o incluso espiritual, por brillante y útil que sea, parece actuar como una hidra. Corta una cabeza de incertidumbre y dos nuevas preguntas, más complejas, más fundamentales, surgen en su lugar. Descubrimos las leyes de la física, pero nos preguntamos, ¿por qué estas leyes y no otras? ¿De dónde provienen? Comprendemos los mecanismos de la vida, pero el por qué existe la vida primordial sigue vibrando con una urgencia intacta. El eco de esa primera pregunta parece alejarse cuanto más nos acercamos. Es como si estuviéramos en una habitación llena de espejos, donde cada reflejo de una respuesta nos muestra infinitas nuevas interrogantes. Este es el misterio central. Es la respuesta a ese por qué fundamental, algo intrínsecamente inalcanzable para la mente humana, como un horizonte que retrocede a medida que avanzamos. ¿Está su naturaleza más allá de nuestra capacidad de comprensión? ¿Como un color de un ciego que no puede imaginar? ¿O podría ser, y esta es quizás la idea más perturbadora y a la vez la más liberadora, que la propia pregunta sea, en cierto modo, su propia respuesta? Quizás ese ¿por qué? No es un problema a resolver, sino una condición inherente a nuestra conciencia. Tal vez su propósito no sea alcanzar una respuesta final y tranquilizadora, sino mantenernos en un estado de búsqueda perpetua, de asombro constante, de humildad ante la inmensidad. Quizás la clave no está en tener la respuesta, sino en la valentía y la necesidad vital de seguir preguntando. Ese eco distante en la inmensidad del cosmos, esa primera pregunta, nos recuerda nuestra humanidad más esencial. Somos los seres que preguntan ¿por qué? Y en esa pregunta reside nuestra grandeza, nuestra tragedia y posiblemente nuestro propósito no revelado. Nos define más la búsqueda que el hallazgo. Si esta historia y esta pregunta ancestral hicieron eco en ti, te invito a suscribirte para no perderte nuestras próximas reflexiones. Y por supuesto, nos encantaría leer aquí abajo en los comentarios eso que acaba de cruzar por tu mente y tu corazón. ¿Qué sentiste? Compártelo. Soy Luisa y te espero el próximo domingo con una nueva historia, un nuevo misterio por sentir. Hasta entonces, que la curiosidad y las grandes preguntas sigan iluminando tu camino.